Somos atletas, directores, comentaristas, dueños de los más potentados clubes, expertos en traspasos y en decisiones tácticas cuando el equipo va mal. Respiramos fútbol, transpiramos fútbol, soñamos con el fútbol, deliramos con el fútbol, comemos fútbol. Son 4 años de espera, no queremos morir de inanición. Mundial a la carta, porque lo bueno del fútbol no da espera. Óigame, es que es increíble que ya hayan pasado 4 años y que otra vez estemos en el Mundial. Venga, si quieres sentémonos acá, Federico y Mauricio. Es increíble, de nuevo, que hayan pasado tanto tiempo y que realmente parezca que es tan poquito. ¿Hace cuánto que estábamos celebrando que Colombia estaba en el Mundial de Brasil? ¿Se acuerdan? Estábamos exactamente en las mismas, en una mesa de estas, con los mismos chicharrones. Con los mismos chicharrones laborales y físicos. Fue ayer, sí. Parece que fue ayer. Yo quiero que comencemos este almuerzo aquí con Federico Arango y con Mauricio Silva, recapitulando por qué ustedes consideran, como dijeron en el pasado almuerzo, que este es el mejor mundial de la historia, si es que lo consideran. No, yo no solo lo considero, sino que lo publiqué en el diario El Tiempo, en las páginas del Tiempo, hice un artículo diciendo por qué. Le puedo ir adelantando. Yo no recuerdo un mundial de los que me ha tocado, que han sido algunos, donde se haya jugado al fútbol de esa manera. Y hablo básicamente de ese ejemplo que traía por esos años, hace 4 ya, el fútbol del Barcelona de Guardiola, el fútbol del Bayern, el fútbol del Madrid, el PSG de Francia. Lo que estoy diciendo es que nos habían mostrado entonces hace 4 años, o hace 5 más o menos, que era posible volver a ese viejo fútbol del que nos hablaban nuestros viejos, o sea, 5 delanteros. Acuérdese que hace 4 años ese Bayern jugaba con Robben, Müller, Lewandowski, Ribéry y Klose, sí, incluso, de 5 delanteros, y eso creo que fue un sello que tuvo este mundial y que hizo que tuviera tantos buenos partidos. Antes de que Mauricio nos cuente aquí por qué considera que las cifras defienden esa tesis, yo le pregunto a Federico, ¿usted cree que fue el mejor mundial de la historia? Tengo mis dudas. Pues claro, uno se queda siempre con lo que tuvo a la mano, de pronto con el evento frente al que tuvo más herramientas de juicio. Quién sabe, México 70 yo creo que sigue siendo ahí el gran rival, que lo hemos visto, al menos yo lo he visto en como viejas mítico, además, ¿no? Cintas magnetofónicas color magenta. Sí. Sí. No, mentira, ya había color, ya el primer Sí, mundial que se sí. veía color, no, mentira, segundo, el 66 En el mundo, ya había, porque en Colombia sí lo vimos en blanco y negro. ya había color. Y los ecos, lo que resuena México 70 es poderosísimo, Claro. la verdad. Entonces yo lo pondría ese top 2, la verdad. Yo me quedo, los pongo los dos en el escalón más alto del podio. Claro, perdón, meto la cucharada porque literalmente, déjeme y me tomo la sopita. Que estamos en la entrada, estamos en la entrada y voy en la sopa. Yo termino yo creo que para que el mundial sea el más grande, o para que un mundial merezca esa distinción, sí le hace falta un genio. No González, sino un genio Maradona, Pelé. Sí. México lo tuvo. Sí, bueno, este fue el mundial de Messi, pero no creo que ni siquiera sea el argumento. Mire que lo nombraron el mejor. Sí, claro que pero mire cómo lo recibió. No, obviamente, Sí. pero para ese artículo recuerdo que yo hablé con varios viejos que vieron bien el mundial del 70, que es el que más se pelea el primero o segundo o tercer puesto con el mundial del 86 y este 2014. Y por ejemplo Eduardo Arias, que lo tiene clarísimo en ese mundial, me dijo: la primera ronda hubo unos huesos pero espantosos, unos partidos de Israel, de Bulgaria, de una recocha. No tanto en este Brasil 2014, nómbreme, el único que yo recuerdo fue un Nigeria-Irán. Tal vez fue el único, pero de resto, sí, la primera ronda de 2014 fue sensacional. Y le voy a decir por qué, Federico. El que fue el mundial que tuvo a todos los campeones de mundiales en la primera ronda, a todos. Y fue tan chévere que en la primera ronda mandaron al carajo a Inglaterra, a Italia
y a... ¿Cuál fue el otro que se fue en primera ronda de los campeones? Francia, España. Y España. España. No, España pasó. No, España se fue en primera ronda. No, España se fue en primera ronda, exactamente. Sí, claro que sí. Exactamente, con unos contra Chile, Chile lo partidazos. eliminan. La primera ronda de este mundial fue excepcional España que era el campeón reinante. Pero además para los colombianos tuvo un sabor particularmente dulce, y ahí sí me permito solicitar primero que todo, denos la entradita, señorita. La entrada. Esta vez sí con salecita, porque hace 8 días, en fin. Quítele la sal. Bueno, ya con la entrada sobre la mesa es otra cosa, porque yo creo que la entrada sin duda alguna a Brasil 2014 es la clasificación que hizo Colombia, que tuvo muchísimas puntos muy altos. Un arco dramático perfecto para cualquier creador de contenidos. El sueño de un libretista. Sí, sin duda. Es que llegamos a un punto, pues esto comienza con, y es algo que ya nadie recuerda, con Leonel Álvarez en el banco de la selección. Sí, es verdad. Con su asistente, un personaje que justo del que estábamos hablando ahorita, por los ingredientes fantásticos, mágicos que le aporta a nuestro mundo futbolero, que es Julio Comesaña. Julio Comesaña era el asistente de Leonel Álvarez, y además creo que no se dicen fuentes que no se la llevaban, que uno fue impuesto por un bando y el otro por el otro. Y es bien probable. Y comenzamos mal. Aunque bueno, le ganamos a Bolivia en La Paz, pero después gracias perdemos. A que se acordaron que había un jugador llamado Falcao en el banco. De suplente, además, sí. Arranca de suplente. Increíble eso, ¿no? Increíble. Sí, tiene toda la razón, Julio. Y luego, bueno, perdemos contra Argentina en Barranquilla. Y viene, ahí sí, yo creo que el presidente Santos habló mucho en su momento, ya claramente no, de la alineación de los astros que permitió la paz en Colombia, digamos. Yo creo que esos astros se alinearon, fue para que llegara Pekerman, eso sí, ese sí. Digamos, el verdadero efecto y consecuencia de esos astros alineados, de Neptuno en casa, de Urano pasando por la órbita de Ofiuco, como se llama ahora. Incluyendo el factor el Mbembe. Sí, es clara. Bueno, ese es todo otro capítulo ligado a esta historia. Fue la llegada de Pekerman por cuenta de los buenos oficios de Boris Candela, aquel habitante de calle que bueno, es el nuevo Pedro Pascasio Martínez, es el nuevo lancero de la causa colombiana, humilde, que aportó un grano de arena enorme, revelando lo que ocurrió en esa noche en el Bembé, que le abre las puertas a Pekerman. Y a la seriedad, sobre todo, es que esa es la seriedad, al rigor, al trabajo juicioso, y al fin, digamos, de una serie de costumbres y usanzas, pues, costumbres que rondaban las concentraciones colombianas que nos impedían progresar. Y más allá de las malas costumbres, un poco de sentido común y de lógica, que fue encontrar, creo que es en el partido contra Chile, allá en Santiago, el famoso tridente que nos lleva al Mundial. James, Falcao, Teo. No era tan difícil. Y ahí lo encontró. Son 2 partidos emblemáticos, ambos contra Chile. Y ahí empieza la selección a tener la cara que fue la que finalmente nos llevó. Claro. Es que no era tan difícil, la verdad, vuelvo y insisto. Pero yo creo que además del partido contra Chile, que es el que cambia el giro de esa selección, llegamos al momento dramático del partido contra Chile en Barranquilla, en el cual nos vamos al descanso 3-0. ¿Qué se imaginan ustedes que se discutió y que se conversó en ese vestuario para revertir un 3-0 en contra en jugando de locales? Yo creo que fue un momento de mucha reflexión, de decirle que va... No, pues el puteadón entre todos, sí, claramente, y esa... Debieron haber bajado Santos y Timochenko juntos a ese camerino para hacerles caer en cuenta de lo que estaba en sus manos, hasta Uribe debió haber bajado. Los 3 se pusieron de acuerdo, porque lo que estaba en juego era mucho. ¿Sabe que yo creo que es la muestra fehaciente de que los técnicos hoy son demasiado en el desarrollo del fútbol? Porque como son tan jodidos los jugadores, un discurso ahí más o menos, una idea medio floja, un no creer, un guiño ahí insensato para cualquier equipo. Y uno tiene la sensación de que con Pekerman sí hay una voz de mando seria y cierta, que en este partido claramente pasó algo en el camerino. No, y tiene que haber ido por... Mario Yepes y Farid Mondragón, que ellos falta le hicieron después a la selección Colombia. Claro, entonces... Casi no vamos a Rusia por cuenta de ese vacío, de hecho. Sí. Por la falta del líder en la cancha que le copiara pues al que está en la raya, al técnico.
Pero bueno, 3-3 se pone ese partido. Se pone 3-3 con los penal, goles de Falcao. Yo estaba ya en la redacción del Tiempo gritando ese tercer gol. Me acuerdo que me abracé con 3 o 4 editores y no lo podíamos creer. Volvíamos después de 16 años a un mundial de fútbol. Y después la novela de Falcao. Y la novela de Falcao. No, pero antes de eso, el último partido, que es contra Paraguay, que es importante destacarlo porque los 2 goles son de Yepes, ¿o solo uno? Los dos goles son de Yepes, y Yepes termina siendo el gran capitán de una selección que parecía... Lo que quiero decir es que Yepes no parecía que iba a ser el gran capitán de la selección, el gran símbolo, porque si recuerdan, meses antes... la prensa decía, no, pero ese viejito va a llegar al mundial, es que ese viejito pero no nuevamente los astros se alinearon, fue el que mejor llegó al mundial, para el mundial de Brasil, para el cual vamos a pedir el plato fuerte. Plato fuerte. Y no puede ser otro que la participación de Colombia en ese Brasil 2014, porque creo que difícil que va a ser reeditar todos los 5 partidos que alcanzamos a jugar y que comienzan con un partido que le teníamos mucho susto. Yo recuerdo que en los días previos conversábamos con ustedes dos aquí en esta mesa de almuerzo y planteamos que el primer partido era decisivo. Si Colombia perdía con Grecia o no hacía una buena presentación, estábamos fritos, estábamos liquidados. Sí, estaba el fantasma rumano, porque había un perfil muy similar, ¿no? Tenemos la idea que Rumania tenía el potencial de pegar, que Grecia tenía el potencial de pegarnos el susto que nos pegó Rumania. De las 2 veces que nos pegó Rumania. Sí, doble. Pero bueno, no, afortunadamente 94 y 98. Pero esa tragedia griega se resolvió muy rápidamente gracias a un gol de Pablito Armero, que disparó de ahí en adelante una seguidilla de goles y de buen fútbol. Nadie le pegó en la polla a esa idea de que el primer gol de Colombia iba a ser Pablo Armero, ¿no? Y el primer cañonazo bailable de la salsa choque que vino con que fue el otro gran suceso del mundial. Sí. En ese partido hubo 2 hits musicales, la salsa choque y previamente el himno nacional cantado por yo no sé cuántos miles de colombianos en ese estadio. Que parecía el Plaza Salcid perfectamente. Por el color amarillo. Más. No, era el del Neiva la comparaban con la sede del tercer partido contra Japón. Pero antes de Japón hubo un segundo partido contra Costa de Marfil, al cual también le teníamos mucho susto. Mucho más, yo le tenía mucho más a ese, claro. ¿Qué se acuerdan ustedes de ese partido? Esa fue la gesta. De entrada vuelvo y digo, lo de Mario Alberto Yepes. Ahí fue donde me sorprendió gratísimamente Yepes, porque le tocó marcar a uno que es chiquitico, que se llama Didier Drogba, y hay una imagen que le da la vuelta al mundo, o por lo menos acá, más bien la vuelta a Colombia, y es como Yepes le levanta la pierna izquierda casi a la altura de la cara de Drogba, que es enorme, para que lo está marcando y le quita un balón así. En realidad no lo dejó hacer nada, pero nada, y yo creo que ahí estuvo como el gran éxito, primero del don de mando de Yepes, y segundo de mantener la valla en cero y que los delanteros resolvieran como resolvieron, que los golazos de ese partido, ¿no? Y la gran gracia de ese triunfo contra Costa de Marfil es que también se alinearon los astros, se nos dieron los otros resultados y llegamos clasificados al último partido. Lujo, ¿no? Llegamos clasificados al último partido y pudo poner una nómina alterna, satélite, diríamos acá. Aquí hay lecturas oficiales y lecturas paralelas que hablan de emprendimiento e innovación y no voy a decir más. Oiga, pero no, devolvámonos, pero porque en el partido, bonito, en el lecturas emotivas con el partido de Costa de Marfil lo resuelve Juan Fernando Quintero, que era un pelado de 19 años o 20, que entonces lo habían vendido al Porto, y definió como si hubiera jugado mundiales toda la vida. Y lo traigo a colación porque es muy raro que ese muchacho no haya resuelto la carrera, sino que hasta ahora esté de 10 en River y aún en dudas de ir a este mundial, ¿no? Exceso de música. Semejante crack. Bueno, pero sigamos entonces a Japón, que hay una... Que es un partido de ensueño porque mete a Colombia en los récords mundiales gracias al ingreso de Mondragón. Yo la verdad que no creía que Pekerman fuera a hacer, que esto es algo como un gesto para la hinchada, es casi que un gesto para los niños. Uno de niño quisiera que el técnico se enloqueciera y pusiera al arquero suplente solo por un récord, y lo hace después del... Y le sale. Sí, fue después del cuarto gol. El cuarto gol cuando ya él estaba seguro.
Y recuerdo que Mondragón alcanza a achicar un mano a mano. No hay un mano a mano que sí. Todos quedamos helados porque dijimos, sí. no, ahora se lo van a hacer el antirrécord. Sí, se lo van a hacer, pero más allá de eso, el también beso la que manera... le da Mondragón a Peckerman en la mejilla. Sí, Aclaremos. en la mejilla, sí. Pero más allá de eso, la confianza que coge Colombia en su fútbol. Los 2 goles, el gol de James, como acuesta a los japoneses, y el gol de Jackson Martínez, mamita, par de golazos. Ahí Colombia mandó un mensaje de que tenía cómo ganar también en octavos de final. Bueno, y vayamos a la Capilla Sixtina del fútbol colombiano en los mundiales, que creo yo es del un fútbol triunfo. Mundial. Es un triunfo claramente. en el Maracaná contra un ex campeón del mundo como Uruguay, y con el gol del año en ese momento, que es el gol contra Uruguay. ¿Cómo lo vivieron ustedes? ¿Cómo lo recuerdan? Pues imagínense, yo me voy de vacaciones siempre en Mundial, ¿no? Y entonces cuadré todo para ver el Mundial en una república que no es muy futbolera, que es Cuba. Y en Cuba vi el partido en el Hotel Saratoga, me acuerdo. Yo no estaba en el Hotel Saratoga, sino es que allá donde había un muy buen televisor, porque ese sí lo quería ver con todo. Para resumirle el cuento, íbamos un convoy de amigos, y cuando James hace el gol, yo recuerdo haberme parado y haberle pegado al televisor gritando: este es el mejor gol del mundial y tienen que hacer una pepa muy hijueputa para que le quiten superarlo. Este gol a James. Y así fue, es que la factura inmediatamente uno sabía que era una cosa. ¿Qué recuerda Federico de ese gol y de ese triunfo? Un hecho que puede ser no revelador, pero para el aficionado sí lo es, y es que el televisor en mi casa está ubicado en mi alcoba, la alcoba principal. Ese día lo bajamos a la sala, eso es, sí. Bajamos un a evento, la sala, eso se llama un evento. Claro, es un evento, vale la pena trastearlo, bajarlo con el peso tal. No, y claro, y la euforia y la gritadera y las gatas que huyen y no, la euforia total, y después la celebración en la chapina, muy chapineruna, carrera 13. La celebración. Pero esa cábala de haber bajado a la sala, yo no sé si la hizo contra Brasil, porque contra Brasil se pero invirtió. Un momentico, no despachemos tanto ese partido contra Uruguay, porque ahí se cumple, la digamos, agarramos porque ya la revelamos. Ahí se cumple la gesta más importante en la historia del fútbol colombiano, que es pasar de octavos a cuartos. Eso, digamos, hay que decirlo claramente, con todas las letras, de acuerdo. Y no solo así, sino que a Uruguay, la de hace 4 años, la de hace 8, la de la de cualquier momento, a Uruguay hay que sacarlo así. A Uruguay hay que hacerle 2 goles radicales. 2 pepotas. 2 pepotas, porque allá iba. La segunda también es una pepa histórica y de antología. Es que Cuadrado en algún momento, cuando baja el balón, parece un bailarín del Metropolitan Opera House, porque como la baja, hay una estética en el gol impresionante. Y de nuevo Colombia mandó un mensaje importantísimo sobre Brasil se puede, pero creo que el único que no se comió ese cuento fue Peckerman. Bueno, y como ya vamos a tener que pedir el postre, antes de pedirlo, dediquémosle unos segunditos a recordar ese partido doloroso contra Brasil y el famoso era gol de Yepes. Hay que decir algo, no esperemos que la audiencia entienda este lenguaje y este término, pero entraron cagados. Carajo. ¿Sí usted sí cree? Clarísimo, yo sí los vi, sí. Yo creo que los cambios que hace Peckerman contagian nerviosismo. Los cambios. Y ahí sí, lo que usted decía ahorita, estos futbolistas, los jugadores, los que finalmente pues pelados, bueno, salvo Yepes, salvo Farid, dice, algo le pasa al viejo. ¿Qué le pasa? Sí. Y ahí mismo se siembra la inseguridad, se siembra la duda, y es un primer tiempo triste, pues un primer tiempo lamentable. Recordemos los cambios. El peor del mundial. Él venía con Sánchez y Abel Aguilar, y deja Sánchez y Aguarín. Sí. Y el otro cambio es Ibarbo. Que lo sacó y metió a otro delantero. A Jackson. Entonces ahí cambia, pero básicamente la de Luego, Aguilar, que era el hombre que había
había todo esto que hoy busca Pekerman en Aguilar, lo tuvo en su máxima expresión en todos los partidos de la primera ronda y en el partido contra Uruguay. Hay que recordar que él es el que le da el cabezazo, el pase gol a James. Sí, porque si no, no lo hacen. Por favor. Y ahí viene, bueno, ya hay que recordarlo, 2-0, 2-1, la jugada polémica arbitral, que quiero decir, es un poco el aterrizaje y es volver a lo que somos, que es el berraco complejo, ¿no? Era gol de Yepes y este trauma nacional que no ha sanado. De lo que pudo haber sido y no fue. De lo que pudo haber sido y no fue, y sobre todo, pues, que nos robaron una vez más, dijo la delegación, gran lugar común del patrimonio inmaterial colombiano, que nos hace un daño enorme, que taladra nuestra autoestima como nación, como ningún otro episodio, que es dañino, no es saludable, pero nos encantó y después el duelo lo vivimos por ahí, el trauma lo vivimos por ahí y eso estuvo mal, no aprendimos. No. Dicho eso, era gol de Yepes. No nos puede pasar. No era gol de Yepes, claramente. Es discutible si era gol de Yepes. No es ni siquiera discutible, era fuera de lugar. Yo no creo. Yo creo que se merecía que no hubiera sido una gol cosa es merecerlo, pero creo que era fuera de lugar. Es fuera de lugar. Pues que podía haber sido pero yo creo que por ahí no pasa y estoy totalmente de acuerdo con usted en lo que lacera la psiquiatría nacional. Eso. Pero en realidad lo que a mí me queda es ese segundo tiempo de Colombia cuando se da cuenta que sí se podía, es que lo vi hace poco, ese partido, como están pasando ahora los partidos del pasado mundial y de otros mundiales, vi y en el segundo tiempo los brasileños, Marcelo, Oscar, David Luiz, la tiraban a la tribuna, pero sin ningún descaro, sin sonrojarse, la tiraron a la tribuna y Colombia tuvo como empatar el partido, pero bueno, listo. Esa es la historia y hasta ahí llega la mejor participación en la historia de Colombia en un mundial, de lejos. De un conjunto con que ostente la representación patria en un deporte, en una actividad del músculo en la historia de esta nación. Bueno, pidamos el postre y hablamos todos los de deportes. Yo no veo un hito. No, el de los podiums en el Tour de Francia. Estoy hablando de un deporte de conjunto. Pues que estos compiten por equipos en el ciclismo. Es un logro individual el de Nairo o el de Río. Sí, bueno, perfecto, pero van unos equipos también. No, bueno, pero no es un equipo nacional, tiene razón. Así además, sí, en representación del país. En representación del país, ahí sí le concedo ese asunto. Entonces pidamos el postre. ¿Y de postre? Y en el postre, aquí endulzándonos el paladar, podemos hablar un poquitico de lo otro que fue el Mundial. Ya no estamos hablando solamente de Colombia, sino de cosas que endulzaron ese paladar, como Alemania. Volvemos a los niños, ¿no? Al tema de la infancia. No, ¿cuánto? Yo me pido Brasil, yo me pido Alemania, pues le ganó 7-0 en una semifinal de un Mundial 7-1. 7-1. Ese es digamos, algo que todavía yo creo que ni el pueblo Brasil, yo creo que mucho de lo que está pasando al hermano pueblo brasilero y lo que está viviendo hoy en día está directamente ligado a ese suceso traumático. Sí, caída de la economía, aumento de la inseguridad, caída del ídolo, por la razón que sea, todo finalmente si se hiciera una terapia psiquiátrica al inconsciente colectivo, llegan. De acuerdo. La libreta del psiquiatra estaría un 7 grande, un guión y un 0. Uno, perdón. No se los quite que fue en el minuto 90, pero lo volví a ver también porque lo han pasado. Varias cosas. La primera, y esto hay que anotarlo muy claro, Alemania jugó un fútbol exquisito, tal vez el mejor que se ha demostrado en la historia. Y ojo que la gente habla del Brasil del 70, pero la máquina que fue Alemania en 2014 supera el mejor fútbol suramericano, porque fue un fútbol latino. En este partido, en el 7-1, ya que nos metimos ahí, hay 3 goles que es donde hacen 3 pases dentro del área, a lo latino. No lo haces tú, hazlo tú, devuélvemelo a mí. Es como si le hubieran metido ya inteligencia artificial a eso, pues ya que es un nivel que dice esto ya no es humano. Esto ya le metieron algoritmos, esto ya le metieron veneno de otro tipo, y no veneno del prohibido, no, veneno sano del tecnológico. Con un logro adicional. Big Data, pues. Con un logro adicional es que Klose además supera a Ronaldo como el mayor goleador de toda la historia.
Esos son en parte los récords. Ese es uno. El otro récord de la mayor cantidad de goles en un mundial, 171. Un técnico colombiano en cuartos que casi se mete. El récord de Farid Mondragón y muchísimos otros récords más, que fueron como 62 récords. Recuerdo haberlo publicado, esa cifra, pues. Pero volvamos al tema de Alemania porque es muy importante. Recuerden que en 2010 esa Alemania ya había presentado a Lahm, a Schweinsteiger, a Klose. Después después suma a otros jugadores como Neuer, Khedira, Özil, y ya en 2014 ya es con Müller. Bueno, Müller ya había estado en la anterior, pero aparece una figura que para mí es como que el papá creador de esa gran Alemania, que es Toni Kroos. Es que el mundial de Toni Kroos, que es silente, es el fútbol detrás de las cámaras. Recuerdo que hubo una cifra en que el 92% de los pases de Toni Kroos fueron acertados. Impresionante. Lo que quiero decir con esto es que esa alineación de esa Alemania va a ser inolvidable y va a tener que ser recitada como la de Brasil del 70. O dígame otra máquina similar, que creo que no solo se puede hablar de esas dos, porque pues en la Argentina del 78 o la Argentina del 86 uno habla más de Maradona y en el otro más de Kempes, sí. Y así en otros equipos, pero es que esta Alemania fue máquina en el mejor sentido de la palabra. Pues una máquina para recordar en los álbumes, y por eso quiero introducir otro tema, pero ya ahorita no se puede porque ya las agrieras nos están atacando y creo que es hora de suspender. Por favor, y es una pauta. Pero los invito dentro de 8 días a que hablemos justamente de los álbumes. Hay una parte inolvidable de los grandes campeonatos del mundo, que son los álbumes de Panini. Yo veo aquí una cara escéptica al respecto, ya empezó en Colombia. Lo discutiremos dentro de 8 días cuando vamos a hablar sobre los álbumes de Panini. ¡Salud! ¡Salud!